Este es el primer video de una serie destinada a contestar preguntas que surgieron del video que hicimos con mi esposa, dando nuestro testimonio de por qué abandonamos el adventismo del séptimo día. Y también está destinado a mostrar algunas razones de por qué ya no creemos en Elena G. de White como profetisa del Señor. Esta serie estará dirigida a aquellos que conocen de la profeta adventista, por lo que no nos ocuparemos de su biografía. La biografía de la señora no es importante ahora. Sé que la iglesia adventista la defiende a brazo partido y la defenderá aunque se desplome los cielos, porque si se desploma ella, se desploma todo lo que es su organización. Todo se viene al suelo. Este video está dirigido a los adventistas que aman la verdad y que estén dispuestos a ser lo suficientemente honestos para aceptarla, aunque por eso tengan que abandonar dogmas que han amado por mucho tiempo. La primera razón, porque yo no creo que Elena G. de White sea profetisa, es porque ella presenta enseñanzas que no se encuentran en la Biblia, que son extrabíblicas. Son supuestas revelaciones nuevas, como si la Biblia no fuese suficiente. Y esto contradice lo que Pablo enseña y explica ya en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Cuando Pablo habla de la Biblia en los textos que mencionamos, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que Pablo nos dice en estas palabras es que las Escrituras son suficientes para perfeccionar a la iglesia, que la Biblia tiene todo lo que necesitamos para una entera preparación del pueblo de Dios, que no se necesita más, que no necesitamos nuevas revelaciones para perfeccionar a la iglesia ni para hacer todas las buenas obras que la iglesia debe hacer. Eso es lo que Pablo dice. Y es por eso que Lutero, Calvino y todos los reformadores concordaron en un punto. Ellos se afirmaron en aquel principio protestante que dice: la Biblia sola, o sola Biblia, o sola Scripture. Y esto significa que la Biblia y nada más es la única fuente autorizada de verdad. Esto contradice al catolicismo, que a la Biblia le ha sumado la tradición, más lo que dice el Papa, más lo que dice el Colegio de Cardenales, y todo eso juntos forman lo que ellos llaman la verdad, como fuentes autoritarias de verdad. También contradice a los musulmanes, que a la Biblia le han sumado el Corán. Y contradice también a los mormones, que le han sumado a la Biblia el libro de Mormón. Y contradice a los testigos de Jehová, que a la Biblia le han sumado las publicaciones de la Watchtower. Y por supuesto, este principio protestante de la Biblia sola, de solo Biblia, contradice también a los adventistas. Lo que la Biblia, o los que a la Biblia le suman, mejor dicho, los libros de Elena G. de White, como una fuente inspirada por Dios y autorizada por Dios. Este tipo de mezclas de la Biblia más algo siempre han resultado lo mismo. Todos los que le han agregado algo a la Biblia terminaron confiando más en el algo
que es la palabra de Dios. Y esto siempre terminó alejándolos de las Escrituras. Por lo mismo, cuando el adventismo abandonó este principio de la Biblia y la Biblia sola, apostató del protestantismo. Y resulta chistoso. Pero los adventistas enseñan que todos los protestantes han apostatado de los principios protestantes, siendo que es el adventismo el verdadero apóstata. Siempre que se presentan fuentes extrabíblicas como referencias inspiradas y autorizadas divinamente, ya sea para acompañar la Biblia o para ayudarnos a comprender la Biblia, como alegan los adventistas, alegan los testigos de Jehová, los católicos, los mormones, y al final todos alegan lo mismo, se termina, mis hermanos, por contradecir la palabra de Dios. Esto ha sucedido con el catolicismo, esto ocurrió con los musulmanes, pasó con los mormones, pasa con los testigos de Jehová y con todo el ejército de falsos profetas que han desfilado a través de la historia. Y por supuesto, esto mismo ha ocurrido con los escritos de la señora Elena G. de White. Analizaremos algunas de sus enseñanzas y las compararemos con lo que la Biblia dice acerca de esto. Comenzaremos analizando la posición de Elena en referencia a lo que llamaremos los grandes chascos, que dieron origen al adventismo. Todo comenzó con la predicación de Guillermo Miller, por allá en los años 1830 y los 1840, al principio de los 1840. Miller decía que Jesús regresaría en el año 1844. Pero todos sabemos que no regresó. Primero él dijo 1843, perdón. Y todos sabemos que no regresó ese año. Y esto produjo un gran chasco. Muchos perdieron sus posesiones, perdieron su trabajo. Habían abandonado todo porque creían que Jesús regresaba en el año 1843, a principios del 43. Entonces, la fecha se cambió y se dijo que iba a ser entre 1843 y comienzos de 1844. Jesús tampoco vino en esa fecha. Nuevamente ocurrió un tremendo chasco. Nuevamente hubo gente defraudada, nuevamente hubo personas engañadas, nuevamente hubo gente que perdió la fe por una predicación equivocada. Entonces después se optó por la fecha del 22 de octubre de 1844. Y nuevamente la profecía falló. Elena de White y su familia fueron seguidores de Miller y creyeron que él decía la verdad y junto con todos los demás fueron engañados. Los adventistas alegan que Elena todavía no había recibido el oficio profético que se le adjudica y que lo que pasó en ese tiempo no afecta la credibilidad de la pseudoprofetisa. Basado en esto, revisaremos lo que ella escribió después de la primera visión, en el mes de diciembre de 1844. Entendemos, estamos seguros que para entonces ella ya había recibido, ¿no es cierto?, el don profético que se alega que ella tenía, o lo que se le llama el espíritu de la profecía. Y que sus escritos tenían la alegada autoridad inspirada que le confiere el adventismo. Antes de leer esto, debemos dejar claro que Miller solo predicó que Jesús habría de regresar primero en 1843 a principios, después entre 43 y el 44, y después en octubre de 1844. Esto fue lo único que él predicó. Ninguna de estas fechas resultaron verdaderas.
Por consiguiente, la enseñanza de Miller resultó falsa, mentira. Las 3 fechas fueron sin dudas falsas profecías. Miller mismo reconoció su error y él no aceptó lo que después enseñaron los adventistas. Él pidió perdón y a la iglesia donde él había asistido antes, donde él había tenido membresía. Y la historia nos cuenta que él murió siendo el predicador de una pequeña iglesia bautista rural de campo. Veamos ahora lo que la señora Elena, cuando ya tenía autoridad profética, escribió acerca de Miller. En el libro Primeros Escritos, este que está aquí, en la página 229, al referirse a Miller, esta cita la saqué literalmente de este libro, la señora dice: Dios envió su ángel para que moviera el corazón de un agricultor que antes no creía en la Biblia y que lo indujese a escudriñar las profecías. Los ángeles de Dios visitaron repetidamente a aquel varón escogido y guiaron su entendimiento para que comprendiese las profecías. Y luego, al final de la página 231 del mismo libro, ella dice: los ángeles de Dios acompañaron a Guillermo Miller en su misión. Wow. Y en la página 232 dice: no cesaba Miller de predicar el evangelio eterno a las multitudes, siempre que se le deparaba ocasión. Los adventistas alegan que lo que ocurrió en 1844, en la fecha predicha por Miller, fue que Jesús sí vino, pero no a la tierra, sino pasó de un departamento a otro, del lugar santo al lugar santísimo, en un santuario que estaría ubicado en el cielo. Bueno, esto resulta realmente muy conveniente porque es imposible comprobarlo. Pero Miller nunca enseñó eso y nunca creyó eso. Si eso fuera verdad, eso no fue lo que enseñó Miller. Miller lo único que enseñó y lo único que predicó fue que Jesús regresaría primero, en el año 1843 y después en el año 1844. Miller no habló del santuario ni del lugar santísimo, así que si eso fuera verdad, bueno, Miller no habló de eso, no predicó eso. Eso no pasó. Jesús no regresó en 43, no regresó en el 44. Miller se equivocó. Su predicación no era verdad. Era mentira. Ni siquiera los adventistas y ni los más fanáticos defensores de Miller dirían que Jesús regresó en las fechas que él predijo. Y sin embargo, a pesar de esto, y a pesar de lo innegable del gigantesco error de Miller, Elena White, bajo su supuesta inspiración profética, escribió lo siguiente. Ella dice así, dice lo que leímos, lo que acabamos de leer en delante, que el corazón de Miller fue movido por ángeles del Señor y que los ángeles lo visitaban para dirigir su entendimiento. Lo dirigieron muy mal. Lo dirigieron al error, parece. Para que él comprendiese las profecías. Yo pregunto, ¿esto es una broma? ¿Cuál entendimiento de las profecías? Lo que Miller hizo fue desentender las profecías. Recordemos que su interpretación profética fue absolutamente equivocada. También dice la señora White que los ángeles del Señor acompañaban a Miller en su misión.
Diríamos entonces que los ángeles tienen la misión de engañar. Y para rematarla, la señora le llama al engaño de Miller